12. Patologías de las funciones ejecutivas, Mayerlin Manrique Sierra, programa de psicología virtual, neurociencia cognitiva, profesor Peter Murcia. Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas autodirigidas para alcanzar un objetivo. Tienen influencia en la conducta que se autorregula en actividades cognitiva y emocional. La región del cerebro que tiene que ver con este proceso es el lóbulo prefrontal. Las funciones ejecutivas permiten que el individuo tome decisiones, elabore planes, se adapte a los cambios del entorno, solucione problemas, se autocontrole y se regule. Las funciones ejecutivas básicas, la flexibilidad cognitiva, la inhibición de la respuesta, la memoria de trabajo, la planificación, la organización. Es un proceso que inicia de la niñez hasta la adultez. Las principales funciones ejecutivas son planificación, que es la capacidad de establecer objetivos, la toma de decisiones, que es la capacidad de escoger una opción entre varias, el establecimiento de metas, construir estrategias automotivadoras para cambiar la conducta, organización, capacidad de reunir, estructurar y secuenciar información de manera eficiente, el inicio y finalización de tareas para tomar decisiones cuándo comenzar y cuándo terminar, flexibilidad cognitiva, capacidad mental para cambiar el pensamiento alrededor de conceptos distintos de su entorno, monitorización, capacidad de mantener la atención sobre una tarea, anticipación, permite prever los resultados más probables y las consecuencias derivadas de una necesidad sin necesidad de llevar a cabo, inhibición de la respuesta, capacidad de frenar voluntariamente un comportamiento espontáneo motivado por un estímulo, la memoria de trabajo verbal y no verbal, es la capacidad de almacenar información temporal, datos y procesarlos luego, el cambio del shifting, habilidad para cambiar constantemente la atención de diferentes aspectos de un estímulo, actualización o updating, esencial en la memoria de trabajo, que consiste en sustituir los contenidos mantenidos en la memoria, y la fluidez, que está relacionada con la generación de nueva información a partir del conocimiento previo para resolver problemas. Las patologías de las funciones ejecutivas, tenemos el síndrome frontal, es un conjunto de síntomas cognitivos o conductuales que se observan en lesiones en el córtex frontal. Se caracteriza porque los comportamientos del individuo después de la lesión, y estos se pueden evidenciar en pacientes que se muestran irresponsables, acelerados, faltas de moral, muy jocosos, sin iniciativa y desmotivados. Patologías de la corteza orbitofrontal, síndrome frontal orbital. Las alteraciones se relacionan con cambios en la personalidad y en el comportamiento social. Se caracterizan por tener actos impulsivos o ausencia de objetivos. Este es un síndrome de los cambios de personalidad. Son los siguientes: la irritabilidad, la euforia, dificultad para la inhibición de impulsos, falta de tacto, fallas de juicio y crítica, deficiente, familiaridad excesiva con los extraños, distractibilidad. También puede presentarse dependencia del ambiente, como comportamientos de imitación, y cambios en el humor, que puede ir desde la habilidad emocional hasta la apatía, según Lermit 1986. Personalidad disocial o personalidad psicopática. Este trastorno se caracteriza por la incapacidad para adaptarse a las reglas sociales que habitualmente rigen en numerosos aspectos de la conducta humana. Se presenta más en los hombres que en las mujeres. Los pacientes se muestran con mucha tranquilidad y seguridad en sí mismos. El DSM-4 indica que los síntomas más evidentes son el fracaso de adaptarse socialmente, la deshonestidad, impulsibilidad o incapacidad para planificar el futuro, la irritabilidad y agresividad física, despreocupación e imprudencia, la seguridad, irresponsabilidad persistente, incapacidad de sostenerse laboralmente y la falta de remordimiento. La corteza orbitofrontal. El síndrome orbitofrontal es un trastorno neurológico, presenta alteraciones de tipo cognitivo y conductual. Las alteraciones cerebrales se dan en la corteza prefrontal. Las causas son traumatismos del cráneo, aneurismas, tumores orbifrontales, accidentes cardiovasculares.
Los síntomas antisociales, agresividad, hiperactividad, dificultad de atención. Patologías de la corteza orbitofrontal, el síndrome de Otelo. En un paciente que tiene 50 años tuvo un traumatismo craneoencefálico grave tras quedarse sin frenos mientras conducía. Requirió intubación ortotraqueal y tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Tras su egreso, el paciente, descrito como trabajador disciplinado y con carácter fuerte, empezó a presentar ansiedad e irritabilidad, heteroagresión, dificultades en la extracción, evidenciaba fallas en la memoria de trabajo, mostraba una construcción delirante paranoide y celotípica parcialmente estructurada en la que él había sido víctima de su esposa. No se encontró afección en el examen neurológico y el examen mental mostraba a un paciente con una actitud colaboradora, con perseverancia de las pautas e interacción social y el discurso fluido. Respecto a la lesión neurológica, los síntomas neuropsiquiátricos y la importancia de continuar el tratamiento en casa. El córtex prefrontal y el déficit de atención. Las lesiones de la corteza prefrontal producen alteración en la capacidad de mantener la atención de una forma sostenida. El TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, alteración de la atención selectiva para focalizar la atención y produce afasias lectoras. El córtex prefrontal y memoria. Las lesiones prefrontales afectan la memoria de forma directa o indirecta. Alteraciones en las funciones cognitivas, capacidad de retención. Se observan alteraciones y tareas complejas de memoria a largo plazo. El síndrome orbifrontal tras una operación por un aneurisma cerebral. El síndrome orbifrontal es un trastorno mental orgánico caracterizado por una serie de alteraciones de índole cognitivo, afectivo y conductual, que son desencadenadas por la supresión de mecanismos cerebrales inhibitorios. El síndrome orbital implica que un daño en cualquiera de las estructuras de conexiones que se comprende el sistema orbitofrontal. El solapamiento psicopatológico con algunos trastornos psiquiátricos abre la posibilidad de un mayor entendimiento de las bases biológicas en la patología mental, es decir, en la capacidad metacognitiva y alta dependencia de estímulos ambientales. Patologías de la corteza dorsolateral, síndrome dorsolateral o disejecutivo. Se presenta alteración en las funciones ejecutivas, características, alteración de la capacidad para razonamiento abstracto, dificultad para secuenciar, ordenar la información y dificultad al aplicar fluidez verbal y memoria de trabajo. Se acompaña de una apatía y depresión. Características del síndrome dorsolateral. Las características: déficit de planificación y flexibilidad cognitiva, déficit de categorización, déficit de razonamiento lógico y déficit de atención y memoria de trabajo. Las patologías de la corteza ventromedial. En las patologías de la corteza prefrontal ventromedial se afectan la toma de decisiones emocionales debido a su posible participación en el aprendizaje de inversión afectivo, la prospección de riesgo y la impulsividad. La desconexión con otras áreas de la corteza y con estructuras subcorticales como la amígdala justifican que pueda tener un papel de interfase entre cognición y emoción. La función primordial es regular, controlar el comportamiento humano. Estas son las referencias trabajadas. Muchas gracias.